No sé, hola. Hola, buen día. Hola, buenos días a los que van ingresando. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día para todos. Ahí lo veo. Si te quedas quieto, le hago una vez y ya está. Bueno, Es como el cosito. por el momento veo que no hay más personas para admitir, así que me voy a presentar. No tenés que mirar, vos en el caso a mí. Bueno, mi nombre es Carlos Roldán. Yo soy capacitador de TIC, del CIE de Pilar y de Escobar. Lo que voy a hacer yo es dar un apoyo técnico solamente en esta charla. Pero no me esperes, anda a escupir afuera. Lo que les quiero pedir es básicamente dos cosas, que si pueden mantener el audio apagado durante la charla, después de que se presenten, o no sé, o si quieren saludar a los profesores, que mantengan el audio apagado, porque para que los sonidos de ambiente no nos molesten. El video vamos viendo, porque si vemos que se pone muy lenta la conexión, bueno, yo por ahí les pido que apaguen el video. Y bueno, y comentarles que pueden utilizar el chat si quieren para hacer preguntas y demás a medida que se va desarrollando la charla. Así que bueno, no sé si Mariel les quiere comentar algo más. Aprovechamos para contarles a los que ya están presentes quiénes somos el equipo que vamos a estar hoy coordinando esta charla y este primer encuentro con ustedes. Los presentamos, vayan mostrándose. Ignacio de Acero, que ya lo conocen, del equipo de secundaria de Ciencias Naturales, junto a Ana Rosales, y desde Ciencias Naturales con Lucía Giuliani y yo, Mariela Encina, vamos a estar también acompañándolos en este primer encuentro que hemos planeado junto a ustedes. ¿Sabés qué podemos hacer? A ver si, ¿saben todos, por ejemplo, de dónde levantar la mano en esta herramienta? Sí. ¿Sí? No. ¿No? ¿Vieron que abajo hay una liñita negra que dice participantes? Sí. Ustedes hacen clic ahí, va a abrir una columna al costado derecho, y debajo de esa columna van a ver a los participantes. Ustedes tienen la opción, dice invite o invitar, ¿sí? Mute me y raise hand. Si ustedes hacen clic ahí en raise hand, pueden levantar la mano, por ejemplo, para pedir la palabra. No es esa la que María Jiménez está poniendo ahí, esa es una reacción que dice que está todo ok. ¿La encontraron? Mientras que Carlos va admitiendo a los que van queriendo ingresar, nosotros practicamos y nos ponemos a tono con la aplicación. Vamos a ver cuántos la encontraron. Hay algunos que están hablando por el chat. Vieron que si hacen clic en el chat también se les va a desplegar una ventanita en la cual pueden ir leyendo también lo que vayan diciendo ahí. Bien. Bueno, vamos a probar a ver cuántos pudieron encontrar la manito. ¿Qué les parece un juego mientras que se nos va sumando gente? Levanten Estamos en el celular. Marga encontró. Levanten la mano los que son del equipo, son del área de Ciencias Naturales. Hola, ¿cómo les va? Hola. Hola, buen día. Buen día. Buen día, buen día. María Silvina, Hola, como no encuentra la manito, va levantando la mano en presencial. Eso Sí, yo tampoco la encuentro. No la encuentro. Eso también vale. ¿No la encontraron? No, yo la otra vez sí hice Zoom y estaba la manito. Ahora no la encuentro, Bueno, no sé. miren, vamos otra vez a ver si la encontramos otra vez. ¿Ven Estoy que con el abajo celu, tenemos yo. una línea negra que dice participantes? Sí. Chat, share screen. ¿La encontraron? Si hacen clic ahí en participantes, se les va a desplegar una columna del lado derecho con algunos de los participantes, y debajo de esos participantes que ustedes van a ver, dice, hay como 3 iconitos. Dice invitar, callarme, o en inglés lo pueden tener, invite, me y raise hand.
Si aprietan en Raise Hand, eso es levantar la mano. ¿Sí? Muy Y bien. entonces nosotros vemos ahí a quienes están levantando la mano. Y después, cuando ustedes la tienen levantada, va a decir Lower Hand. Entonces, si la vuelven a apretar, la bajan y desaparece la mano. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de que quien está participando en la conferencia con ustedes pueda saber si ustedes quieren hablar para no interrumpirnos y no superponer todas las voces, porque vieron que ahora, por ejemplo, estamos todos con los micrófonos apagados, o la mayoría con los micrófonos apagados. Bien, y ahí hay unas manitos levantadas. Gilda, María Jiménez, Inés Iturburu, Guillermo, Mariana, Sebastián, Leticia. ¿Es porque son de naturales o porque están probando la herramienta? No, de naturales. 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 Pero muy bien. Muy bien. Mariela, te hago una consulta. Hay una compañera que quiere entrar y no está inscrita. ¿Puede? A ver, equipo, ¿qué respondemos a eso? Pregunto. Sí, Mariela, sí. ¿Entre? ¿Sabes qué? Lo que puedes hacer, Liliana, es si vos podés ahí compartirle el enlace, Compartir el link. ella va a poder Claro. entrar. Lo que les pedíamos en el mail era que no compartieran el enlace porque en realidad las inscripciones habían salido para 75 personas, y si entrábamos todos íbamos a ser demasiados, y como bueno, son uno de los primeros, de las primeras cuentas a punto de estos tipos de encuentros, no sabíamos si mucha gente, ¿sí?, lo íbamos a soportar o íbamos a poder conversar entre todos, intercambiar alguna idea. Pero dale, pasáselo. Dale. Y lo que sí habíamos pensado con el equipo es que después quienes estaban inscritos en este primer encuentro pudieran participar de los otros, así que eso se los vamos a ir comentando por mail a ver si podemos admitir más inscritos también para los próximos 2 encuentros. Bueno. Muy bien. ¿Les parece que podamos empezar? Bien. Ya somos 38. Empezamos, Mariela, así nos dan los tiempos. Sí, yo creo que sí. Perdón, ¿puedo agregar algo? Disculpe. Dale. Mira, yo soy directora de la Escuela Secundaria 8, soy profesora de física y he hecho cursos con Giuliani hace muchos años. Y he invitado, recién me llegó el correo, hará 40 minutos, y entonces reenvié a todos mis docentes de ciencias, de las distintas ciencias naturales, para que se incorporen, así que probablemente haya 6 que se quieran incorporar. Yo hablé con Juliana porque en el formulario no podíamos entrar a ese formulario. Y no podías entrar al formulario porque ya estaban las inscripciones completas. Cuando se completaron las inscripciones, ya no admitía más gente. Pero bueno, me lo enviaron hace muy poquito. Apenas me lo enviaron, traté y ya no podía. Sí, se completaron las inscripciones rapidísimo. Bien. Bueno, comenzamos, si les parece. Comenzamos. ¿No? Ana. Ahí vamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Ana. Sí, Ana. Listo. Bueno, de nuevo, buenos días a todos, muchas gracias por estar. Estamos muy felices con la inscripción. Estamos iniciando un ciclo de encuentros de formación en línea. Estamos inaugurando nosotros, secundaria, ciencias naturales y ciencias sociales. Trabajamos mucho por el encuentro, todavía estamos un poco nerviosos y lo vamos a grabar al encuentro, así que quienes no han llegado a inscribirse, a participar, lo podrán ver de manera sincronizada. Teníamos ganas, por supuesto, de preguntarles a todos cómo están y de charlar, pero ustedes saben que los tiempos de la virtualidad son distintos. Por ejemplo, esta plataforma Zoom permite reuniones de solo 40 minutos en su versión. Así que teníamos como ese tiempo para poder comunicarnos en vivo. No podemos preguntarles en este momento, en el vivo, cómo están todos, después vamos a ver con qué herramienta hacemos el feedback a lo largo de los 3 encuentros. Pero bueno, estuvimos pensando cómo estarán los docentes
y surgieron algunas imágenes. Las compartimos. No, boludo, pero yo he hecho la plancha, boludo. ¿Hay alguien que tiene el audio? ¿Ido? Acá. Oh my God. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Arrancamos. Me costó un montón entrar. Sí, buen día, a mí también, ¿eh? Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día. Muy bien, queríamos empezar este encuentro trabajando con el humor como lenguaje. Encontramos que en esta semana estuvimos inmersos en las redes sociales que necesitamos el humor. ¿Hay alguien que tiene el audio encendido? Le vamos a pedir por favor que conecte el audio, así no sale el ruido medioambiental. Entonces, perdón, si no, ¿sabes lo que podemos hacer, Ana? Disculpa. Carlos, ¿por qué no volvés a silenciar a todos otra vez? Y Ana, vos habilitate el tuyo solamente, así nos aseguramos de que estén todos los micrófonos apagados y te escuchamos mejor. ¿Escuchan? ¿Sí? Entonces, en estas semanas estuvimos todos inmersos en las redes sociales, hiperconectados, y bueno, en las redes sociales circula mucho el humor, ¿cierto? Entonces, nos preguntábamos en el equipo, ¿por qué no incorporarlo a las aulas como recurso? Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué sería una posibilidad? Y en todo caso, podríamos decir que el humor relaja, como que baja las defensas, facilita el feedback, finalmente nos acerca. Y a esta altura del plan de continuidad, después de 4 semanas de aislamiento obligatorio, todavía nos cuesta llegar a todos nuestros alumnos. En eso están nuestros esfuerzos de la escuela, el compromiso, pero todavía no llegamos a todos nuestros alumnos. Entonces pensamos, ¿por qué no comunicarnos a través del humor? Y también nos preguntamos, ¿cómo es el humor en la virtualidad? Básicamente es un humor visual. También puede ser un humor audiovisual, pero por ejemplo, si pedimos una consigna audiovisual, es más difícil de lograr, una calidad de audio es más difícil de lograr. Entonces, por ejemplo, que vamos a trabajar con los alumnos, pedir una consigna visual facilitaría que todos puedan realizarlo. En realidad, es como que si pedimos audiovisual, a veces al no lograr la calidad del audio, se frustra la actividad. Entonces, por ejemplo, nosotros presentamos recién unas imágenes editadas, las extraímos de la web, le pusimos algún emoji, alguna frase, pero que visualmente se puede trabajar como recurso. Y eso también nos llevó a hacer otras preguntas, como por ejemplo la nueva corporalidad, esto de poner el cuerpo. Entonces, hablando del humor en la visualidad, ahí había algunas imágenes de docentes, ¿no? Esto de poner el cuerpo en la visualidad. Nosotros estamos acostumbrados a poner el cuerpo en el salón, pero ¿qué pasa ahora? Ahora nos vemos a través de las pantallas, nos grabamos, hacemos Facebook Live, conferencias con los alumnos, grabamos audios, en las familias ven nuestras clases circulan, nos vemos en la pantalla. Fue como un cambio que irrumpió casi sin pedir permiso en esta semana. Y eso también nos lleva a otra cuestión, que es eso del espacio doméstico va al aula. Nosotros damos clases desde nuestros hogares y le damos clase a los alumnos que también están en sus hogares y con sus familias. Y se empiezan a mezclar los horarios, ¿no?, del trabajo y la familia. Nuestros alumnos comparten, ¿no es cierto?, los materiales
que van a trabajar con sus hermanos, hacen la tarea en conjunto, con la ayuda de la familia. Se incorporaron cuestiones que generalmente no estaban en el aula. Y acá tenemos, para arrancar con una pequeña consigna, un meme. Un meme es un recurso gracioso, visual, que circula en las redes. Creemos que es un buen recurso. Ustedes se preguntarán, bueno, por ejemplo, ¿qué sentido didáctico tiene trabajar con un meme? Pero si empezamos a desmenuzar, por ejemplo, decimos a los alumnos que hagan un meme de estas semanas, o que hagan un meme de cómo ven el barrio, entre otras consignas posibles, el alumno va a tener que hacer un registro de su realidad, de la realidad existente, o la realidad que sucede, va a tener que comunicarlo a través de una imagen que previamente tuvo que haber seleccionado, y además editarla. En esa edición queda una creación del alumno. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar todas las habilidades que le estamos pidiendo en una consigna, creo que nos guía a poner en valor, a evaluar todo el proceso de aprendizaje que está haciendo el alumno, de tenernos en este desmenuzar nuevas habilidades o habilidades flexibles, pero también nos focalizaría en determinadas estrategias que acompañen las actividades en este contexto. Así que lo que parecía, bueno, un meme, ¿qué tipo de recurso es? Cuando empezamos a conceptualizar, vemos las habilidades del juego y nuestra posible en este momento. A propósito de consignas, tenemos una consigna para que ustedes puedan compartir a lo largo de este encuentro en el chat. En este caso, el humor, un recurso de humor vinculado al contenido. La pregunta en concreto es, ¿con qué concepto o categoría de tu materia podrías relacionar esta imagen? Vamos a pedir que piensen con qué contenidos de las materias que ustedes están dictando pueden relacionar esta imagen en una primera pregunta, y que la compartan, por favor, en el chat. Esperamos que todas estas cuestiones, estos cambios que irrumpieron en nuestra vida profesional y, por supuesto, también personal en estas semanas, podamos intercambiarlos y conceptualizarlos a lo largo de estos años. Esa es la invitación. Y ahora dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, Ignacio. Sí. Hola, buenos días para todos, para todas. Acá con el equipo de sociales, bueno, que somos Ana y yo. Yo soy formador ETR en Historia y Ana en Geografía, y el equipo de Naturales, y también que ya casi todos conocen, que bueno, son Lucía Giuliani y Mariela Encina, ¿sí? Para Física y para Biología. Para el nivel secundario estuvimos trabajando en equipo con el apoyo de Carlos, que es el especialista TIC, a quien hoy bautizamos como nuestro DJ, porque es el que se encarga de hacernos oír. Así que, bueno, estuvimos trabajando algunas cuestiones que nos parecían relevantes en este momento, un momento que, como bien describía Ana, es muy complejo, que nos encuentra tironeados, ¿sí? Pandemia, pensábamos pandemia, ¿no? Va asociado a pandemonium, a una reunión de demonios. Entonces, bueno, ¿de qué manera enfrentamos todo esto que nos toca, ¿no? Sabiendo algunas cuestiones que sí consideramos que son certezas importantes a sostener, incluso en este momento. Una, la cuestión de los vínculos, los lazos, como decía Ana, ¿no? En esto de pensar, bueno, cómo llevo a los alumnos. Y, por ejemplo, el lenguaje a través del humor y demás, como un recurso muy valioso, sobre todo en estos días y a través de las redes y otras instancias que, bueno, que ahora ustedes también han propuesto desde el formulario. Hay unas plaquitas por ahí que se han compartido, que muestran de qué manera se están vinculando con los alumnos. Y en esto pensar un poco la cuestión de, bueno, ¿qué pasa con nuestra planificación? Teníamos una planificación, veníamos trabajando de una manera, y de repente, en muy poco tiempo, tuvimos que empezar a pensar otra
otra realidad. Ahí veo que Pablo dice, somos parte de un colectivo social que vive esta realidad. Y bueno, y eso también nos obliga a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en este momento? Ana también hablaba, ¿no? Estamos en casa y bueno, y es una forma distinta de trabajar y los tiempos, de qué manera se difuminaron esos tiempos. Entonces, en esta idea de planificación, primero pensar que cuando contemplamos la escuela la tenemos que contemplar en su conjunto. Incluso desde nuestras disciplinas, pensar un plan de continuidad. Por acá había una dire, ¿no? De la escuela 8, había saludado hace un ratito, bueno, y están pensando un plan de continuidad en equipo, ¿no? De la misma manera que nosotros pensamos en equipo esta propuesta, bueno, los invitamos a que ustedes también piensen en equipo, ¿no? Por varios motivos. Uno, porque siempre pensar con otros es mejor, ¿no? Siempre surgen mejores propuestas. Y otra, porque también pensemos en los chicos y los materiales que reciben los chicos, ¿no? Y los mensajes. De la misma manera que nosotros estamos muy tironeados, es la verdad, por distintos modos, por distintas cuestiones, los chicos también están en esa realidad. Y hay una cuestión que para el tránsito en todo el sistema de la provincia tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Entonces, no seamos nosotros quienes generemos una situación donde la desigualdad se fomente, ¿no? Sino al contrario. Entonces ahí es donde la tarea del docente, de cada docente, es clave, porque son ustedes quienes conocen las realidades de sus escuelas, de sus comunidades educativas, de qué manera vincularse, cómo llegar a los alumnos, ¿sí? Qué necesidades tienen, tanto las necesidades simbólicas como materiales concretas, ¿no? El otro día, bueno, estaban el reparto de bolsones, hubo muchísimos docentes involucrados en esa tarea. Entonces también esa realidad está atravesando la escuela. Así que, bueno, pensar en que nosotros estamos sobreexigidos, los alumnos están sobreexigidos en una realidad que era impensada hace unos días. En esto pensamos en reconstruir el lazo, ¿sí? Y revisar las planificaciones, revisar qué planificaban. Como teníamos pensado, trabajar en función de un año, que bueno, que no es lo que habíamos pensado, por lo menos entre febrero y marzo. Por eso una de las propuestas es trabajar a partir de la idea de un currículum minimalista, ¿no? Esa es una idea de Mariana Maggio, que la estuvo trabajando en una serie de webinars que estuvo dando ella, es especialista, es doctora en educación y tecnología, y hablaba de, bueno, cuáles son los contenidos irrenunciables de alguna forma, ¿no? Cuáles son esas cuestiones que no podemos dejar de dar. Y ver de qué manera llegamos con esa propuesta a los alumnos, ¿no? Toda planificación, sabemos, lo trabajamos siempre, es una selección, es una jerarquización, es una manera de ordenar contenidos. Bueno, ¿cuáles son los contenidos que hoy, en esta pandemia, tenemos que trabajar? Y ahí es donde, conversando con Lucía, con Ana, con Mariela, aparece esta idea de la alfabetización, ¿no? En las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, ahí nos parece muy potente el trabajo sobre la lectura y la escritura. Hoy Ana trajo un lenguaje que es el humor, ¿no? Como y con un soporte visual, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de la lectura de imágenes en ese caso. Podría ser también de textos, podría ser también la escucha, ¿no? A partir de la oralidad y demás. Pero bueno, buscar distintas formas de acercar la lectura y la escritura, ¿no? Sostener, ¿sí? Y eso combinado en un proyecto articulado que puede ser desde las dos áreas. ¿Por qué pensar desde las dos áreas? Una, para simplificar lo que los alumnos reciben también. Y otra, porque hay muchos puntos en común que podemos abordar en esta emergencia. Bueno, ¿qué contenidos de los diseños podemos trabajar en conjunto? Nos podemos sentar, pensarlos y ver de qué manera los hacemos llegar a los alumnos. Esto es la idea de este currículum minimalista, ¿no? Pensando en un diseño que es para la provincia, pero una planificación que es situada, que está contextualizada en el reconocimiento de una realidad de una comunidad educativa. Ahí la cuestión de pensar las estrategias, y en esto de, bueno, ¿cuáles son las estrategias en este momento? Ahí leía que Olsi, ¿no? Olsi, ¿sí? Que dice que hizo un canal de YouTube, ¿no? ¿Sí? Acá
por ejemplo, ¿no? Ahí hay una idea, ¿no? Que va surgiendo en el chat. Viviana, por ejemplo, también nos comentaba que se comunica con Meet, con sus alumnos, que también es otra posibilidad. Sí, que eso lo tienen disponible en las cuentas de ABC, ¿no? Desde la plataforma cual. ABC también lo tienen disponible ese recurso. Así que, bueno, pensemos cuáles son las estrategias para favorecer el ida y vuelta, para que podamos hacer un seguimiento, ¿no? Porque el tema es, bueno, damos un trabajo a los alumnos y después ellos van a necesitar ese seguimiento de una u otra forma, ¿no? De qué manera logramos que haya ese intercambio. No es el intercambio del aula, y acá hay una idea que para nosotros es muy fuerte y muy importante. No podemos replicar la escuela en casa. Eso no lo podemos pensar. Eso sí sería una ficción para nosotros, porque estaríamos pensando que podemos hacerlo y no. Entonces, ya reconociendo ese punto, tenemos que inventar modos nuevos para generar esos aprendizajes, ¿no? Y bueno, un poco nuestra propuesta tiene que ver con esto. Revisar las planificaciones, ver de qué manera planificamos en conjunto, de manera articulada, integrando distintas áreas, distintas materias, y también pensar en el núcleo de los contenidos que son irrenunciables, vamos a decirle como una palabra ahí fuerte, ¿no? Acá también Bruno dice que usa Instagram y recién decían que usaban Classroom, bueno, Sabrina decía que usaba Classroom, así que bueno, hay mucho por intercambiar, muchas estrategias. Yo lo que los invito también es a pensar que muchos alumnos no tienen la conectividad, ¿no? O que muchas veces, en un relevamiento que se hizo, muchos trabajaban con un solo celular. O sea, en la casa tienen un solo celular. Entonces, por supuesto que las realidades son variables, y ahí es donde entra el conocimiento de cada uno de su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, contemplar las realidades concretas, ¿sí? Cómo nos alteró a todos, cómo nos transformó a todos en tan poco tiempo, y avanzar en la cuestión de la alfabetización, la lectura, la escritura, en ciencias sociales, en ciencias naturales, entroncado con la formación, la construcción de la ciudadanía, ¿no? En este momento, es tan importante el cómo nosotros nos reconstruimos también como ciudadanos en un mundo que está cambiando a una velocidad impensada hasta hace un ratito. Hasta hace un ratito, digo, hasta el 14 de marzo, pero que fue sábado. Así que, bueno, un poco esas son las ideas generales, y Lucía continúa dando algunas ideas más que siempre son geniales, porque Lucía es genial, así que, y bueno, y todo el intercambio además con Ana y con Mariela que hubo, se va a continuar ahora. Después seguimos charlando un ratito, creo que respeté el tiempo, así que, bueno, Lucía, dale. Sí, gracias Ignacio. Bueno, gracias a todo el equipo y a todos por estar allí, bienvenidos. Nada más que reforzar o acompañar o sumar a las palabras que vienen diciendo mis compañeros de equipo en cuanto a esta situación que nos irrumpe a todos y que nos hace pensar en particular, más allá de las cuestiones que ya vinieron comentando mis compañeros, acerca de las dificultades que todos tenemos y el difícil momento que estamos transitando. Más que nada queríamos presentarles hoy una reflexión compartida, un espacio de reflexión acerca de las posibilidades de aprendizaje concretas que tenemos desde las ciencias naturales y las ciencias sociales en estos escenarios diversos y de emergencia, lo hemos llamado así, que estamos todos transitando en las escuelas y nuestros alumnos. Creemos, lo hemos charlado en el equipo, que la verdad es que desde nuestras áreas hoy tenemos una oportunidad enorme. A pesar de la crisis, pensamos que es una gran oportunidad para fortalecer la enseñanza de estas áreas. ¿Por qué decimos? Porque siempre hemos quedado tal vez como un poco relegados, ¿no es cierto? Las ciencias científicas para algunos, las ciencias sociales para otros, y hoy vemos que la ciencia ha irrumpido en la vida de cualquier persona, con este tema de la pandemia, con este tema de la preocupación que tenemos todos, de cuidar nuestros derechos, al acceso a la salud, por ejemplo. Con todo esto estamos muy preocupados, creo que todos, los niños, los jóvenes, los grandes, los adultos, y entonces tenemos una presencia muy fuerte de las ciencias naturales.
cosa que quizás en otros momentos pasa por desapercibida, ¿no? La mayoría de las personas, y hasta nuestros alumnos, bueno, nos ven como alejados, ¿no? Bueno, la ciencia no es para mí. Por eso pensamos que más que nunca aprovechar estas oportunidades de irrupción de la ciencia en la vida cotidiana de las personas para, bueno, fortalecer los aprendizajes. Por supuesto que tendremos que pensar en otros modos, ¿no? Y replantearnos algunas cuestiones. Como bien decía Ignacio, la contextualización y la planificación. No es igual cada escuela, no es igual cada grupo de trabajo. Aquí ustedes estaban comentando las distintas estrategias de comunicación que es esencial mantener y no perder, porque todos queremos que nuestros alumnos estén en sus casas, que no es el aula, pero que estén y que de pronto estén haciendo algunas tareas para tratar mínimamente de asegurar, entre comillas, o favorecer, como querramos decirlo, esta continuidad pedagógica, ¿no? Creemos que las dos grandes pilares de las ciencias naturales y las ciencias sociales se basan en la alfabetización científica y en la formación ciudadana. Vean que son puntos en común. Nos cruzamos todo el tiempo con estas dos pilares de las ciencias, ¿eh? Así que desde ahí me parece que no deberíamos perder la vista, ¿no? En decir, bueno, justamente este es un momento muy oportuno para fortalecer la ciudadanía de nuestros alumnos y que conozcan algunos conceptos que están dando vuelta, esclarecerlos, preocuparse, inquietarse, cuestionarse, eso es lo que buscamos desde las ciencias naturales, cuestionarse algunas cuestiones y conceptos que están dando vuelta, por ejemplo, en torno a la pandemia. Otra cuestión que quería comentarles es respecto a, bueno, en la planificación sabemos que no vamos a poder planificar como antes, evidentemente, para eso tenemos que ser bastante criteriosos, establecer unos pocos criterios, no bastan una serie de criterios amplios, sino unos pocos criterios pero claros. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan en este momento de ciencias naturales y sociales tan particular? Ser muy concretos, pero planificarlo. Esto nos ayuda a una organización y una anticipación de tareas, porque además no vamos a saber cómo seguimos luego, y es necesario estos primeros pasos que estamos dando, hacer una planificación. Me intento apurar para llegar con los tiempos. Como decíamos después, en cuanto al currículum minimalista, que es un aporte de la doctora en educación Mariana Mayo, que estuvo también acompañando y dando conferencias en este sentido, el enseñar menos, que ella dice, no significa perder contenidos, ¿sí? El menos es igual a más, es un replanteo que tenemos que hacernos acerca de qué es ese menos. Tal vez no podemos dar todo nuestra programación, todo lo que teníamos pensado y trasladarlo como prácticas presenciales a prácticas en la distancia. Esto hemos conversado con el equipo y decíamos, no, la verdad es que sería lo menos aconsejable, ¿no? De repetir prácticas tradicionales en un contexto virtual o a la distancia. La verdad es que pensamos que por ahí podemos seguir pensando juntos en los próximos encuentros que tengamos, ya más particulares de ciencias naturales y ciencias sociales. Pensamos en ajustar y compartir, bueno, qué ideas, qué conceptos, cuáles son los conceptos organizadores, qué ejes nos permiten atravesar y seguir retomando luego en la presencialidad algunos aspectos de nuestros diseños curriculares o bien los cuadernillos que están circulando de todas las direcciones. Y cuando hablamos de contenidos no hablamos solo de los conceptuales, bueno, quiero que aprendan células, quiero que aprendan energía. No hablamos solamente de esos conceptos, hablamos también de las habilidades. Y la verdad que nuestros alumnos, con prácticas sencillas que pueden desarrollar en casa, y sabemos que no es la escuela, pero en casa, la verdad es que hay un despliegue de habilidades y competencias cognitivas que sí creemos que pueden construirse. Y apostamos a esto, ¿no? A que nuestros alumnos nos puedan contar, relatar, hacer un registro de qué cosas se están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo, ¿sí? Me apuro un poquito más.
En cuanto a la redefinición de las problemáticas o de las estrategias de enseñanza, ustedes estuvieron contando, Ignacio relevaba algunos recursos que estuvieron usando, pero apuntamos a replantearnos también consideraciones como las siguientes, por ejemplo. Tal vez tendríamos que apelar a alguna situación sencilla, concreta, breve, pero de algún modo problemática, entre comillas, a qué llamamos situación problemática. Aquella que el alumno se lo invite a explorar algo, no tiene por qué ser una situación compleja. Podemos hacer grandes cosas con pequeños elementos en casa, con prácticas sencillas, con preguntas de interés. Una pregunta muy cortita, a lo mejor en un contexto problemático puede despertar el interés de nuestros alumnos. Las prácticas activas, nosotros en Ciencias Naturales también tenemos grandes posibilidades de realizar prácticas experimentales a bajo costo, lo cual esto ayuda también a que nuestros alumnos estén activos, estén aprendiendo, no se aprende en vacío, se aprende haciendo, se aprende accionando sobre la ciencia. El tema de los recursos TIC, entre paréntesis, como verán allí entre preguntas, como verán en la presentación, porque bueno, creemos que esto está un poco limitado a los recursos que cada escuela y cada alumno puede acceder, ¿no? Y las actividades de autoevaluación. ¿Por qué hablamos de autoevaluación? Porque en este momento es muy difícil pensar en la evaluación como calificación, promoción, nota numérica tal vez, lo seguiremos charlando en próximos encuentros, pero sí que el alumno pueda registrar, como decíamos antes, algunas apreciaciones a partir de lo propio que va construyendo. La evaluación pegada a los procesos de enseñanza, la evaluación mirando cómo están llegando las estrategias, las prácticas que estamos poniendo nosotros en este momento en juego, ¿sí? Bueno, estas son las cuestiones que quería comentarles, creo que estamos a tiempo, nuestro DJ nos va a decir si estamos bien con los tiempos. Carlos, vamos bien, ¿verdad? Bueno, esto queríamos compartir con ustedes. Nos quedan 5 minutos más y bueno, después vemos si se puede extender o no. Ajá. Bien. No sé si podemos seguir o... Bueno, en este momento podríamos retomar algunas de las preguntas que hicieron acá los colegas a través del chat. Y algo que nos preguntaban es qué pasaba nos plantean qué pasa con el uso de estas herramientas por parte de los menores. Entonces, a mí me parece que esta es una buenísima oportunidad también, justamente, para que esto se convierta en una enseñanza. ¿Qué mejor que nuestros alumnos, los chicos, puedan empezar a utilizar estas herramientas en un contexto en donde hay un adulto que los media, y que además en las cuales se generan aprendizajes? Entonces me parece que yo entiendo por dónde van las preocupaciones de ustedes. Decían, no conocemos, no sabemos muy bien cómo administrarlos, no sabemos muy bien cómo monitorear a todos los chicos. Esto creo que nos tenemos que dar la libertad de entender que esto es un aprendizaje, y que va a ser un aprendizaje para nosotros y es un aprendizaje para nuestros alumnos. Entonces, me parece que este tipo de encuentros que nos dan la posibilidad de compartir lo que ya sabemos, de nutrirnos de las experiencias de otros, de poder compartir también estas angustias, estas preocupaciones que tenemos cuando los estamos usando, es una buena manera de ir transitando este camino. Pero lo más importante, los chicos van a estar en un entorno en donde las herramientas pueden resultar peligrosas, sí, también es peligrosa la calle, también es peligrosa decir, hay peligros en todos lados. Qué mejor que estén en un ambiente, ya sea virtual o real, en donde el aprendizaje esté mediado por un adulto, ellos estén contenidos por un adulto también. Me parece que no tenemos que también perder esto de vista y no dejarnos por ahí omnibular por las preocupaciones solamente, que no las tenemos que desestimar, pero digo, es real que van a estar en todos lados. No sé si comparten esta apreciación. Una cosita, que por ejemplo, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Mariela? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Sí, Ana, sí. Yo anoté algunas inquietudes, por ejemplo, Astrid nos dice, bueno, que hay mucha buena voluntad, pero que a veces no conoce la letra chica de los recursos. Exacto. ¿Cómo administrarlo?
Bueno, ahí podríamos hacer lo inverso, digamos. En vez de focalizar en el recurso que voy a utilizar, no voy con un recurso que no sé administrar, voy con el que sí sé, con el que conozco, con el que estoy seguro. Pero me parece que es momento de focalizar en la consigna. Yo tengo que focalizar en qué consigna debe pedir el alumno y después pienso qué recurso. Y si no, la pienso con el recurso que yo conozco. A veces nos complicamos con las herramientas y a esta altura del plan de continuidad, después de un mes, es momento, digamos, de desacelerar y pensar las consignas para los alumnos. Está un poquito lo que estamos viendo en las escuelas, ¿no? Estamos como desacelerando y dándole tiempo a los chicos que hagan los trabajos y repensando las consignas. Creo que es un buen momento para repensarlo. Después también, por ejemplo, Inés dice, hay colegios que están pidiendo la planificación, comenta, ¿no? Y alguien agrega, pero todavía no tenemos los diagnósticos. Así que eso es un poquito, como decía Ignacio, tendría que verse por escuela. Es un momento sumamente importante para hacer acuerdos por escuela. Digamos. ¿Cómo vamos a hacer la planificación? No podemos hacerla como antes. Hay que reorganizarla. Si lo podemos hacer en los equipos de las escuelas, mejor. Hay que participar, es momento de hacer los acuerdos. Claro que hacer acuerdos de cuáles van a ser los núcleos de cada disciplina, cómo va a ser el formato de planificación, en qué momento vamos a cerrar el diagnóstico, va a requerir de mucho esfuerzo. Pero bueno, las escuelas deberán monitorear ese proceso. No podemos usar las herramientas, los elementos que teníamos antes, hay que reconfigurar todo. También hay que darle tiempo al proceso, pero eso tiene que surgir del producto de los acuerdos de cada escuela. Muchas están trabajando en eso y ya están cerca de eso. Y bueno, y las otras tendrán que ir a su tiempo generando los acuerdos institucionales. Y a manera más personal, pensando en el diagnóstico, ¿no es cierto? Yo pensaba, y así como nosotros realizamos actividades que son de diagnóstico en el aula, nuestras primeras actividades también dentro de las diferentes vías que hayamos encontrado para comunicarnos con los chicos también tienen que ser de diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a plantear actividades para que podamos nosotros obtener información valiosísima de en qué momento está ese chico en cuanto a los conocimientos que vamos a arrancar, en qué condiciones está ese chico, ¿sí? Tratando de llevar a cabo esos aprendizajes. Entonces, esta etapa de diagnóstico también, que antes la hacíamos en el aula, es importante poder tenerla también a través de estos medios y de la virtualidad. Por eso nosotros le remarcábamos mucho a los docentes con los que teníamos contacto, no empiecen a dar contenidos nuevos, no pueden dar contenidos nuevos todavía, dediquémonos, ¿sí?, a ver en qué condiciones están estos chicos, planteemos actividades que sea para justamente conocerlos en qué nivel de aprendizaje están, qué experiencias han tenido hasta el momento. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlos en 1 o 2 clases, y otros ni siquiera llegaron a ver el grupo con el que estamos trabajando. Entonces, bueno, eso sabemos que plantea una dificultad extra. Sí, quería agregar algo. A la seguridad de los recursos, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, siempre nuestros adolescentes, pensemos que el público en particular para los adolescentes, aunque también para los chicos de primaria, siempre están expuestos, para aquellos que tienen acceso a conexiones de internet, siempre han estado expuestos a estas cuestiones que pueden ser poco seguras. Esto no es de este momento. Muy por el contrario, me parece que si alguien está usando los recursos para estudiar, como puede ser un Classroom, un grupo creado por WhatsApp por su profesor, no habría mayores inconvenientes, ¿no es cierto? No debería haberlos, porque hay un docente detrás o la escuela detrás que ha gestionado. Así que, pero eso siempre estuvo, me parece, ¿no? Así que eso quería comentar como para llevar tranquilidad con respecto a los recursos que se están usando. ¿Alguien más quiere comentar algo o comentarnos algo? Si no, pasamos a plantear alguna... A mí me gustaría plantear algo, ¿puede ser? ¿Puedo? Bueno, ¿sí? Yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos en las escuelas.
Creo que es una crisis importante que nos tomó a todos de sorpresa, pero que realmente tenemos que capitalizarla porque es la oportunidad de empezar a trabajar la tecnología a favor de la educación, que lo hemos intentado tantas veces. Hay un montón de tutoriales en internet donde nos podemos capacitar. Hay un montón de información que podemos indagar. No estamos solos en esto. Los que realmente tenemos ganas de interiorizarnos, hay un montón de herramientas por las cuales hacerlo. Los chicos nos están necesitando. La escuela no puede parar. Los chicos tienen que aprender y nosotros tenemos que enseñar. De la mejor forma posible. Todos sabemos que hay que hacer un diagnóstico, que hay que hacer una planificación, que hay que darles actividades, y bien está la propuesta de tener cuidado con los contenidos que se eligen. A ver, es importante hacer un recorte de contenidos, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, contenidos deben ser valiosos, significativos al momento que están pasando, y no descuidar la contención de los chicos. Y que no se nos quede ningún chico fuera de nuestra escuela. Nada más. Bien, Alejandra, ¿no? Sí. Hablamos recién, sí. Y eso de que no se nos quede ninguno afuera, es quizás esta vuelta a las aulas, que veo que ahí hay un intercambio entre Richard y Pedro, ¿no? En función de cómo llegar a todos, ¿no? Porque justamente quizás uno de los grandes desafíos que tenemos, sobre todo en secundaria, porque seguramente en inicial y en primaria es distinto, es que ninguno se nos quede afuera cuando toque volver. O sea, que cuando toque volver esté ese 100%, ¿no? Esté ahí, estén ahí finalmente, o sea, que no se hayan caído del sistema. Y para muchos chicos lo único que tienen es la escuela. O sea, en muchos casos, y lo vemos, ustedes lo verán cotidianamente, o sea, muchos chicos, la única institución a la cual pueden recurrir es la escuela. Entonces, por eso les proponemos esto de pensar en equipos también, de pensar los planes de continuidad. Ahí Marisol dice el tema de los chicos que no tienen medios tecnológicos. Ahí hay recursos que están saliendo desde el Ministerio de Nación y desde la Dirección General de Escuelas de Provincia, que son los cuadernillos, ¿no? Que han llegado en algunos lugares, en otros no. Y también, pero la otra propuesta, que por ahí yo sé que también requiere una exploración un poco todavía, que bueno, la idea es hacerlo entre lunes, ¿no? El lunes que tenemos el otro encuentro de sociales y encuentros naturales, explorar un poquito cuáles son los recursos que hay que no dependen de la conectividad. Por ejemplo, hay varios programas de televisión, ¿no? Hay programas de radio, digo, en eso hay que empezar a crear algo nuevo, ahí es donde hay que empezar a hacer como una especie de curatela de contenidos, por decir de alguna forma, curatela de recursos, y ver de qué manera vamos mechando un poco esto de, bueno, lo que está online con lo que no está online para llegarle a todos, ¿no? Justamente, ¿sí? Y bueno, pero teniendo este horizonte de llegar a todos, ¿no? de buscar la vuelta para llegarle a todos. Creo que si tenemos esa inquietud, bueno, ya estamos un paso muy adelante para poder llegar. ¿Sí? Entonces, bueno, de alguna manera también lo que decía Ana recién, bueno, ahora toca pensar qué fue lo que fuimos haciendo, cómo lo revisamos, cómo es la mejor manera. Algo que hablábamos bueno, por lo menos lo hablé con Ángela, nuestra directora del CIE de Escobar, era que una de las entradas del blog, que más vistas tenía al principio, era el de cómo crear PDF con el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos marcaba a nosotros un poco que bueno, por dónde iban las preocupaciones de los docentes que estaban visitando el blog del CIE, de los CIE de la región. Pero bueno. Entonces, ahí también teníamos que ver, bueno, si el PDF es muy útil porque no ocupa mucho espacio, se descarga rápido, bueno, pero también, yo hace un ratito decíamos, bueno, hay chicos que leen en el celular, que reciben en el celular, que están en el celular, bueno, ¿de qué manera también nos movemos desde ese lugar, ¿no? No depender de ese medio? No es fácil para nada. Y también qué propuesta le acerca ese PDF, Ignacio, ¿no es cierto? O sea, que ese PDF realmente le acerque una propuesta que lo invite al chico a pensar, a reflexionar, y que no sea solamente por ahí una tarea que implique copiar y pegar, como solíamos hablar, o realizar una acción mecánica que no lo va a llevar a lograr ningún aprendizaje significativo.
y como dice Mariela, ¿no? De qué manera nos planteamos estrategias, un poco lo que decía Lucía también en su momento, estrategias tomando el contexto. Y bueno, y acá estamos también desde los CIES, ¿sí? Para lo que nos está pidiendo este momento, ¿no? Acá también estamos, cuenten con eso, ¿sí? Hay un blog donde hay muchas entradas, hay un formulario donde se pueden hacer consultas, llevar inquietudes, eso nos llega a todos, y bueno, lo que les pedimos por ahí es que sean, el otro día había una consulta que era información de tal cosa, ¿no? Y por ahí era como muy amplio, no sabíamos cómo responder, por ahí alguna precisión bueno, de qué escuela, de dónde, y nos contactamos, ¿no? También nuestro objetivo es llegar a todas las escuelas, ¿sí? Y los invitamos a pensar en términos de escuela, desde el área, desde la materia, en términos de escuela, ¿no? Bueno, no hablo más porque si no... Perdón, me había salido. Nos están pidiendo por el chat si podíamos pasarle la dirección del blog. Si alguien puede copiársela, se las dejamos ahí. Están en las placas finales, Mariela. Sí, ahí voy, por eso. Ahí estoy. Si me dejan, voy a compartir yo la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahora? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Toda? ¿Completa? Sí. Buenísimo. Voy a avanzar entonces, y les parece, como para ir terminando este primer encuentro, que en realidad tenía como finalidad poder hacer este primer contacto virtual con varios de ustedes a la vez, porque lo que nos interesa también es esto, es ponerlos a ustedes en contacto, es poder establecer este diálogo entre todos y enriquecernos mutuamente. Así que bueno, queríamos establecer esto, este primer contacto con ustedes, y la idea es poder seguirlo y retomar todas estas necesidades que ustedes tienen. Así que, a modo de reflexiones finales, vamos a pasar por algunas de las cuestiones de las que hablábamos y conversábamos con ustedes. En este momento que estamos atravesando, lo importante es mantener la comunicación, ¿sí? ¿Cómo recreamos estos vínculos que hemos estado forjando con nuestros alumnos, que fuerza y mantiene y sostiene la escuela con cada uno de sus alumnos y sus docentes? Y bueno, y pensar que a la distancia y virtualidad mediante, una posibilidad es el humor. Entonces, pensar en comunicarnos con ellos de todas las formas posibles. Algo que decía Ana al comienzo también, en estas nuevas formas, ¿sí?, de dar clases, de tener contacto con nuestros alumnos, tenemos que tener en cuenta que hay nuevas variables que nos impone la virtualidad, el aislamiento, esta educación a distancia. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos no van a ser los mismos. Tenemos que tener en cuenta también la corporeidad de cómo estamos presentes. Estos chicos, pantalla mediante, ¿sí?, celular mediante. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer presentes en sus vidas y en su cotidianidad? Y bueno, y pensar que justamente se establecen nuevos espacios. Antes estábamos todos en un aula, en un patio, en algún lugar donde podíamos llevar adelante una interacción entre todos. Lo que decía Pedro por ahí, es el diagnóstico lo hago cara a cara, ¿sí?, cuando lo tengo presente, y ahora no los tenemos presentes. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay cuestiones que se nos van a dificultar, que los espacios son diferentes, ¿sí? Esto, que antes estábamos todos en el aula y ahora el chico está con su mamá en la casa, con sus hermanitos dando vueltas, mientras que nosotros estamos tratando de establecer algún tipo de comunicación con él. Focalizar, como decía Lucía y Ignacio, es decir, lo importante acá es focalizar en la alfabetización científica, nuestras ciencias, ¿qué van a aportar en este momento? Y van a aportar a la alfabetización científica y a la formación ciudadana de nuestros alumnos. Están escuchando todo el tiempo esto ellos en la televisión, qué es un virus, cómo protegerse, esto de la responsabilidad social, esto del cuidado entre todos. Entonces, bueno, es momento para empezar a darles argumentos científicos válidos desde nuestras ciencias para que ellos puedan realmente, ¿sí?, tener una acción ciudadana responsable. Fue medio rápido porque tengo miedo que se nos acabe el tiempo, ¿vieron? Como decíamos. Otra cuestión que les planteamos, y que también lo mencionaba Alejandra, ¿sí?, es algo que preocupa a los directores, preocupa a los docentes, preocupa, sí, a los padres también. ¿Qué contenidos seleccionamos?
¿qué les damos a los chicos que sea significativo en este momento? Entonces, bueno, nosotros como docentes conocemos nuestras disciplinas y sabemos cuáles son esos contenidos estructurantes, cuáles son los importantes, sobre los pilares sobre los cuales los contenidos que teníamos que dar este año se asientan. Entonces, esos son los irrenunciables. Y tenemos que pensar en que esos van a ser los contenidos que vamos a abordar ahora, pero que además debemos contextualizarlos. Tenemos que llevarlos a la realidad y encontrarles un punto de anclaje con la realidad que están viviendo nuestros alumnos. Nadie dijo que es una tarea fácil, pero es necesario. Y Lucía lo decía también, esto de generar experiencias de aprendizaje. Que el aprendizaje sea activo, que la enseñanza sea activa. ¿Qué significa? ¿Que el chico tiene que hacer, que nosotros tenemos que hacer? No, en realidad no. Creo que significa todo lo contrario. Es un momento para parar un poco, para reflexionar, y la actividad de la enseñanza y del aprendizaje en este momento están en el pensar. Pensar mejor qué consignas les damos, cómo reformulo las consignas para llegar y para que estén al alcance de todos los chicos, los que tienen conectividad, los que no tienen conectividad, que eso sea significativo. ¿Puedo además establecer algún tipo de comunicación y vínculo entre ellos? Acuérdense, ellos están solos en sus casas también. Entonces, ¿cómo promuevo no solamente la comunicación de ellos conmigo, sino entre ellos, como grupo? Que es lo que también forja los aprendizajes. Bien, muchas cuestiones para pensar, ¿no? Algo también, lo que decían, esto de enseñanza activa también tiene que ver con la evaluación. El aprendizaje activo también tiene que ver con la evaluación. Evaluación entendida no con ponerle un número, calificarlo en este momento, sino más que nada, y sobre todo, regular la enseñanza y regular el aprendizaje. Y poder obtener información, a eso le vamos a llamar evaluación ahora. Poder obtener información de cómo le está yendo este chico en su casa con esto que le propuse. ¿Qué respuesta puedo obtener de él? ¿Cómo voy a planificar las siguientes actividades en función de esto? Más allá de que yo ya haya pensado en plan, en función de la respuesta que voy recibiendo de ellos, esa planificación tiene que ser flexible. Y entonces ahí vamos otra vez a la pregunta que hacían Pedro, y no me acuerdo en este momento quién más, pero ¿qué pasa con esa planificación que nos están pidiendo desde la escuela? Esto tiene que ser algo que podamos conversar también con nuestros equipos directivos, ¿no es cierto? Finalmente, ¿sí? En función de todo esto, ¿qué decíamos nosotros cuando pensábamos esta clase, este encuentro con ustedes? ¿Sí? No se puede replicar todo lo que sucedía en la escuela en la casa. Estamos en otro contexto, estamos con otros recursos, en otros medios, con otra situación emergente que no es la que habíamos pensado a principio de año. Por lo tanto, la idea es seguir manteniendo los vínculos, recreando estos vínculos que tenemos con nuestros alumnos, pero tenemos que inventar nuevos modos. Y en este camino estamos todos. ¿Sí? Esa es la idea que hoy queríamos transmitirles. Así que, no sé qué opinan. En un ratito yo me perdí qué es lo que fue pasando por el chat, así que no sé si alguien quiere relevar algo, porque vi que estaba activo, pero... Me parece que podríamos ir cerrando. Mariela, son las 12, y tenemos ahí unas plaquitas, si querés ir pasándolas. Después igual vamos a enviar un mail a todos los asistentes, los que están inscritos, con estos materiales y con una pequeña consigna para trabajar hasta el próximo encuentro, que es el lunes. Ese día vamos a retomar algunas de las respuestas de ustedes, y también anotamos todas las preguntas y los temas que surgieron para ver si los podemos retomar en los siguientes encuentros. Muchas de las cuestiones que ustedes estuvieron preguntando, también nos las preguntamos nosotros, como docentes, como equipo. Y todos estamos tratando de resolver cómo llevar adelante este proceso nuevo y garantizar el plan de continuidad. Ahí mientras vemos las plaquitas son las publicaciones del blog, es un dispositivo que también se creó desde la región 11, donde dejamos algunas propuestas y algunas sugerencias, las diversas asignaturas, ustedes pueden explorar y buscar alguna información. Sabemos que por ahí no va a alcanzar para cubrir todas las demandas y las expectativas,
pero la idea es tener un feedback para ir orientando, ¿no es cierto?, las propuestas que vayan surgiendo. Y bueno, yo creo que solo nos queda como equipo agradecer, ¿cierto? Agradecer la presencia, el intercambio, fue muy, muy potente todo lo que salió de ella. Así que nos despedimos, equipo, y ¿despedimos? Nos Ignacio, despedimos, sí. Recordarles que van a recibir nuevamente un mensaje a sus mails, invitándolos nuevamente a los 2 encuentros que ya están planificados, el lunes 27, específicamente para la gente de sociales, porque la idea es poder ahora formar unos grupos más pequeños y poder mantener un diálogo más fluido con ustedes, y el miércoles 29 con la gente de ciencias naturales. Yo quisiera también cerrar algo, Igualmente, una Mariela, idea en este momento. Digo, Mariela, tenemos que ¿cómo? No, muy breve, que si quieren sumarse también de naturales con sociales, y no hay problema, ¿sí? La idea es compartir, ¿sí? La idea es que pensemos juntos propuestas de escuela, propuestas de continuidad en la escuela. Eso iba a comentar, Ignacio. Digo, bueno, podemos pensar que en vez de tener, no, está perfecto que estamos sincronizados, que podemos pensar también al interior de las instituciones, que en vez de que los chicos de secundaria tengan 13 aulas de Classroom abiertas, ¿sí? Porque son 13 clases diferentes, que podamos integrarnos y articular sociales y naturales, por ejemplo, no sé, biología con historia en un año, y crear entre 2 docentes un aula para esos alumnos de ese curso, en donde las actividades estén integradas, y eso tal vez demandaría menos exigencia en el sentido del estrés que le genera al alumno, muchas veces no tener contacto con el docente y tener que entregar actividades, y a nosotros también relajar un poquito pensando que estamos trabajando con otro colega, ¿sí? Con un mismo grupo, pensando actividades articuladas, con un sentido también en el cual el chico pueda entender en un contexto mucho más amplio los contenidos disciplinarios que estamos trabajando. Y esa podría ser una opción también. De modo que los invitamos a todos, ¿sí? ¿Algo más? ¿Nos esté quedando en el tintero? Bueno, nos gustaría escuchar qué les pareció a ustedes este encuentro, porque son nuestras primeras experiencias también, entonces un poquito de retroalimentación de sus opiniones y cómo se han sentido en este encuentro. Si yo puedo comentar, levanté la mano virtual y la mano acá. Y nadie te está dando bolillas, sí. No, me pareció muy esclarecedor, la verdad que justo hoy me levanté muy descompuesta, por eso apagaba la cámara, pero fui haciendo un punteo y me pareció muy esclarecedora, como muy, digamos, una idea que tenemos todos, pero con una buena bajada de línea, digamos, bueno, vamos bien, estamos frenando, desacelerando, arrancamos muy arriba, bombardeamos a los chicos, y ahora estamos en esta etapa de, bueno, bajemos, veamos de otra forma, convertamos la casa en un museo, no sé, hagamos cosas más prácticas, sistemas materiales con lo que hay en la cocina. En mi caso, trabajo en la escuela que tengo tecnología o facilidad para llegar a los chicos por este medio, pero está muy bueno esto de estamos todos en la misma, hagamos esto, anoté un montón de frases que les voy a comentar a mis directores de las 3 escuelas, la verdad que, y muy concisas, tampoco tan extensa que uno no pueda dejar ideas en claro, así que me encantó. El miércoles con naturaleza voy a conectar. Gracias. Nos alegramos mucho, Celi. Bueno, gente, entonces los vamos despidiendo hasta el próximo encuentro. Les volvemos a enviar un mail, estamos en contacto. Los invitamos al blog, los invitamos a acercarse a los CIES, ¿sí? De cualquier manera también, así como nosotros les proponemos que la comunicación con sus alumnos sea a través de todos los medios posibles, acérquense al CIE ante las dificultades que tengan, porque en realidad nosotros lo que queremos es trabajar junto a ustedes. Esto es lo que realmente nos está interesando, y partiendo de la base que, como decía Ana, estamos todos en la misma, es decir, todos tenemos alumnos a cargo, todos tenemos aulas, así que este es un gran momento, como decía Alejandra también, una gran oportunidad en la cual todos estamos realizando enormes aprendizajes.
Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todas. Pidiendo y les vamos a enviar todos estos materiales. Hasta luego. Muchas gracias.